Bienvenidos a otro episodio inspirador de Vibrante, tu podcast. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, Pito Cruz, quien ha superado obstáculos y ha logrado grandes éxitos en su vida. Desde sus humildes inicios en pomposos castellanos hasta convertirse en un ingeniero industrial y exitoso vendedor de seguros. Pito nos demostrará que el trabajo duro, la perseverancia, la determinación puede llevarte muy lejos. Bienvenido, Fito. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contento de estar en esta experiencia porque para mí es completamente nuevo y esto me hace estar emocionado. Buenos días a todos. Fíjate que realmente es una emoción mutua porque, como tú sabes, yo te tengo cierto o mucho cariño, afecto, mucha admiración, porque siempre has sido un referente, ¿no? Entonces, siempre había pensado que en mi programa de podcast tú tenías que estar presente, precisamente para que muchas personas que te escuchen esa historia que es verdaderamente inspiradora, desde emigrar a una ciudad para continuar tus estudios hasta convertirte en un exitoso agente de seguros. Sí, sé perfectamente que has sido muy resiliente, que has tenido golpes en la vida, ¿verdad? Pero que no te has dejado caer, no te has dejado tumbar. Y algo que siempre verdaderamente admiro es que siempre estás queriendo aprender, esperar. Y justamente el hecho de estar acá, no dijiste que no, ¿ah? A pesar de que no, como tú bien lo mencionas, es algo nuevo, no le dijiste que no. Y aquí estamos, y pues yo te doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque no cualquiera, ¿verdad? No cualquiera. Yo le he invitado a muchas personas y el hecho de estar en una cámara como que dije, no, o sea, no es para mí. Sin embargo, tú estás en la mejor... Contento, en la mejor disposición. Experiencia, la emoción. Al final del día es una experiencia, Pito, ¿no? Y porque tú definitivamente has sido una persona desafiante, ¿no? O sea, yo me imagino cuando tú tenías 13 años y que tomaste la decisión de venirte a vivir a una ciudad. Fue algo desafiante porque no sé si ya habías venido con anterioridad o fue tu primera vez. Primera vez. Vivir en una ciudad como Tuxtla Gutiérrez, bueno, para mí era algo totalmente nuevo. Desconocía cómo era vivir en una ciudad. Bueno, yo nací, me crecí de niño en la colonia Pomposos Castellanos. De ahí soy, me siento en este momento muy orgulloso de ser de esa colonia, ¿no? Que es una de las muchas colonias que tiene Cintalapa de Figueroa, que pertenece a Chiapas. Ahí en ese entonces solo había escuela primaria, primero y segundo de primaria. Mis padres tomaron la decisión de que siguiéramos estudiando. Querían que fuéramos algo en la vida, que llegáramos a hacer algo en la vida, que no nos quedáramos ahí, ¿no? Entonces me mandaron a otra colonia a estudiar el tercero de primaria, después cuarto y quinto a otra colonia que se llama Cárdenas, primero en Vistahermosa, luego Cárdenas. Para el sexto de primaria ya me vine a estudiar aquí a Tuxtla Gutiérrez. En ese entonces, a mí me tocó así vivir ese tipo de vida donde tenías que trabajar y estudiar. Yo me vine con la invitación y con la consigna de mi padre que aquí podía trabajar y estudiar, y pues no la acabé de oír. Yo no esperaba eso, sin embargo me llegó la oportunidad de esa decisión y yo pues lo agarré y me vine, ¿no? Tenía 13 años cuando me vine aquí a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pero sí, allá viví de niño, allá tengo mis amigos, mis primos ahí en la colonia donde que jugábamos allá en ese entonces, canica, trompo y esas cosas. Y es emocionante recordarlo porque pues eso es lo que me tocó a mí. Aquí hoy actualmente se dan cuenta que ya no es así, ¿no? Son otros tipos de juguetes, otro tipo de diversión. Y pues ahí fue que yo tomé la decisión de venir para acá. La vida me dio la oportunidad de venir
a esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que para mí era totalmente desconocido todo. Bueno, pero aquí estamos. ¿No conocías Tuxtla antes de...? Nunca había venido yo. Solo a Cintalapa, la cabecera municipal. Pues lo único que conocía era mi municipio, Cintalapa de Rivera. Este sonó muchas veces, pues. Pero la vida de un campo donde yo soy, mi padre agricultor, la vida de vivir en el rancho, en el campo, es completamente, antes era completamente diferente a la vida de una ciudad. Y aprendimos. Pues hoy día aquí estamos, feliz y contento. Entonces mencionas que en Pomposo nada más había hasta segundo grado de primaria. En ese entonces, si querías seguir estudiando, te tenías que ir. Los papás que decidían que sus hijos siguieran estudiando tenían que hacer lo que hizo mi padre. O sea, mi padre de origen agricultor, no tenía mucha cultura, pero sin embargo tenía ese deseo ferviente, que yo se lo agradezco toda mi vida, que quisiéramos estudiando, que nos preparáramos, ¿no? Y tomó la decisión, con mucha escasez y todo, pero con el ánimo de mandarnos a otra colonia. Tercero de primaria, un familiar nos echó la mano, un tío, mi tío Adán, que lo recuerdo con cariño, su esposa, mi tía Guillermina, nos echaron la mano, que viviéramos en su casa, y ahí estuvimos el tercero, el cuarto y quinto, ya en otra colonia, otra colonia que se llama Lázaro Cárdenas de Cintalapa, ¿no? Otro tío y otra tía nos echaron la mano, los dos ya fallecieron. Bueno, también mis tíos de la colonia de Vistahermosa, los dos ya fallecieron, pero mi recuerdo y mi gratitud para ellos, que nos echaron la mano. ¿En Vistahermosa ya no había cuarto grado? Sí había hasta primaria completo, sexto, pero mi padre tomó la decisión de que ya no siguiéramos ahí para como que no molestar tanto, ¿no? Y cambiarnos a otra colonia donde también había la ayuda de mis tíos, de que también podíamos ir a estudiar ahí, y tomaron esa decisión de ir compartiendo pues la molestia, y por eso ellos decidieron que fuéramos a estudiar, mi hermano Rigo y yo, al quinto año de primaria, a esa colonia de Lázaro Cárdenas, cuarto y quinto de primaria. Sexto, ya decidieron que nos viniéramos aquí a Tuxtla Gutiérrez. Ahí en Cárdenas también había sexto. Toda la primaria completa. Mi colonia, Pomposo, era la más atrasada en ese aspecto. Solo había, en la época mía, primero y segundo, ¿no? Tengo el recuerdo que terminábamos el segundo y nos volvían a meter a segundo, aunque pasáramos, no porque fuéramos atrasados, sino porque estuviéramos activos, estuviéramos estudiando. Pero luego le llegó la invitación a mi papá de ir a otra colonia para el tercero de primaria. Imagínate cómo estaba el atraso de mi colonia, ¿no? Hoy día creo que ya está telesecundaria ahí. Qué bueno, ¿no? Pero en ese entonces así era. ¿Y cómo se dio esa situación de que te vinieras a vivir a Tuxtla? Mi papá tenía una hermana que vivía aquí en Tuxtla Gutiérrez, mi tía Juanita, que en paz descanse, también ya falleció. Y ella siempre le decía, tus hijitos, pues éramos 10 hermanos, ¿no? Bueno, en ese entonces creo que ya habíamos 8. Decía, tus hijitos pueden seguir estudiando ahí en Tuxtla, mándalos a estudiar. Ella fue una como que motivaba a mi papá, aparte de otras personas, creo que unos maestros ahí de la colonia, decían que dentro de la escasez de conocimiento que teníamos alguna chispa de inteligencia, ¿no? Sí, claro. Que siguiéramos estudiando. Mi tía le decía, tus hijitos en Tuxtla pueden trabajar y estudiar. Mi papá hizo caso, me dijo a mí si quería venirme a Tuxtla, que decía tía Juanita, podíamos trabajar y estudiar. Y yo, pues la verdad, ni lo acabé de oír. Inmediatamente le dije que sí. Mi papá, que no se reía mucho, pues empezó a reír que yo tenía menos de 13 años cuando me hicieron esa invitación, sin conocer Tuxtla Gutiérrez, sin conocer la ciudad. Acepté, porque también el trabajo del campo, la verdad, con todo respeto a los agricultores, es muy duro. Levantarse a las 4 de la mañana para ayudar a los papás, porque eso es lo que tienes que hacer, pues sí es duro. Fíjate que eso precisamente te quería comentar, ¿no? Si bien es cierto que tienes lindos recuerdos allá, pero también la friega
tremenda, ¿no? A pesar de que estás acostumbrado, a pesar de que es parte de tu entorno, sin embargo, pues es un trabajo muy arduo, muy desgastante levantarte todos los días. No es que, puta, hoy es viernes, hoy es sábado, hoy es domingo, ¿no? O sea, no, allá no existe eso. No, como ignoras otras cosas de forma de vivir, yo creía que eso era lo normal, levantarse temprano para ayudar a los papás, porque los papás fijan la atención en que el hijo varón tiene que ayudar en el campo, en la agricultura. Estábamos chicos, pero teníamos que ayudar, teníamos que hacer eso. Él se levantaba antes de las 4 de la mañana, mi mamá también, porque tenía que hacer lo que le correspondía a una mamá de campo, que todavía usaban el sistema de fogón, el sistema de hacer las cosas muy natural. Ambos se levantaban temprano y nosotros teníamos que ayudar. Entonces, eso no era una cosa que te sintieras así como muy contento de levantarte temprano y ayudar en el campo, en oscuras, porque inclusive en mi colonia en ese entonces no había luz eléctrica. Ah, no manches. No había agua, o sea, la red de agua tampoco había llegado. Había que ir a traer agua al río. Todo tenías que hacerlo de forma material, de forma... todo era hacerlo, o sea, uno por uno, ir a traer el agua, todas esas cosas, ¿no? La gente, mi mamá, mis tías, la gente que vivía, llevaban a lavar al río. En el río era como una feria, veían las mamás lavando en el río, los papás, los agricultores trabajando en el campo, ¿no? Bueno, es una época que así era y que a mí de niño me tocó vivir esa experiencia. Muy contento porque sin saberlo éramos felices. No teníamos otras ambiciones más que ayudar y vivir ahí en el campo, ¿no? Jugábamos mucho. ¿Qué jugábamos? Trompo, pelota, béisbol, básquetbol, fútbol, a pie sin zapatos. Me tocó esa época, ¿no? Descalzo. Descalzo. Mis amigos con los que son contemporáneos, pues, se emocionan cuando nos vemos porque recordar esos momentos, esos tiempos, pues es muy bonito. Bueno, todos andaban descalzos, ¿no? Era de todos, la mayoría. Era de escasez, pero como ignorábamos que era vivir en otro nivel, éramos felices, éramos contentos. Pero así fue en nuestra niñez. Es que realmente los niños, o sea, son felices, pues. El problema es cuando ya empezamos a crecer, ya empezamos a tener otro tipo de responsabilidades, ya nos empezamos a estresar, pero realmente cuando estás en esa edad de menos de 13 años, la verdad lo disfrutas y te diviertes con lo que hay. Ustedes se divertían con lo que tenían, pues. O sea, no necesitaban un regalo, no necesitaban un juguete, todo era, pues, de ahí lo hacían. Para nosotros ir al río era una fiesta. Íbamos a bañarnos al río, los primos, todos los niños, montar becerros, caballos y burros y no teníamos miedo, eso era nuestra gran diversión, ¿no? O sea, yo puedo decir que me hice experto montando becerros y ni siquiera le poníamos el mecate, lo que le llaman el pretal, o sea, montábamos el becerro en el río, nos tiraban, nos levantaban, era motivo de que todos se rieran, pues, que te tiraba el becerro, o sea, yo monté caballo de chico a pelos, como dicen allá, y no le tenía miedo y era muy hábil para donde estaba chamaco, ¿no? Íbamos a lazar un becerro, a veces solo por jugar, porque el becerro, el torito ahí en el río estuviera ahí jugando con nosotros. Esa era la diversión, muy sana, muy sana. Así nos tocó vivir a mí, pues, en esa época, ¿no? en el rancho. Y aparte no tenían otra opción, no conocíamos. No tenían una pinche bicicleta, no tenían carritos, o sea, no tenían. ¿Qué pues, televisión? Ni siquiera había ¿no? llegado la luz, menos la televisión. Escuchábamos radio, escuchaba yo que mis papás, el box en radio, ¿no? En esa época los boxeadores de batalla eran Becerra, el Ratón Macías, Mantequilla Nápoles, y veía yo que mi papá, mis tíos
Mi tío Víctor en especial invitaba, compraba hasta sus baterías nuevas para su radio transistor y invitaba a que fuéramos a escuchar. Creo que se echaban ahí un tequilita o algo así para poner el ambiente, ¿no? Escuchar la pelea, ese era emocionante, emocionante. Ese mi tío tenía esa particularidad de invitar a sus allegados para escuchar la pelea. Así era, no había la televisión, no había otra cosa en qué divertirnos más que lo natural. Me tocó la época de lo natural. Entonces terminaste el quinto grado de primaria, sexto, Tuxtla. ¿Y cómo te viniste? ¿Te trajeron o cómo? Es que... ¿Tú fuiste primero o Rigón? Cuando yo estudié, cuando mi papá me dijo si quería venirme aquí a la ciudad, me lo hizo la invitación de forma individual. Él y yo estábamos en el campo trabajando y me dijo, mi tía Juanita ese día estaba ahí en la colonia, llegó de Tuxtla y me dijo que si me quería venir. Y yo le dije que sí, inmediatamente. Yo no sabía ni a qué, pero yo dije, vivir en una ciudad como que era más bonito que vivir en lo nuevo, no sé, me atraía, ¿no? Y pues ya me prepararon lo que tenían que darme, mi ropa y todo, y me vine con mi tía Juanita, ¿no? Llegando a Tuxtla aquí a buscar trabajo, pues porque esa era la encomienda de mi padre, ¿no? ¿Con tu tía Juanita? Trabajar y estudiar. ¿Con tu tía Juanita viniste? Ahí con ella me vine. O sea, ¿ya había terminado las clases? Sí, ya estábamos en periodo de vacaciones. Ha sido como por el mes de, no sé, julio, agosto. Para el sexto año yo ya me inscribí aquí en Tuxtla, en la nocturna. ¿Por qué? Porque pues había que chambear para vivir, ¿no? Para los gastos y todo eso, y estudiar en la tarde. Y de ahí para adelante... No era vespertina, era nocturna. Era nocturna. A mí me tocó todavía estudiar el sexto año de nocturna. Creo que era ya no me acuerdo si era de 7 a 10 o de 6 a 10, pero era nocturna. El sexto año de primaria. La secundaria ya me la aventé en la López Mateos. Estaba ahí iniciando el turno vespertino. Ahí sí fue vespertino. En la Federal López Mateos. Y ahí ya me tocó la secundaria. Ahí sí era vespertino, creo que de 2 a 8. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste cuando llegaste a Tuxtla? ¿Cómo los superaste? Es que todo era para mí desafiante, ¿no? El vivir en una ciudad donde la mayoría está pavimentado, carros por carga, ya había pues, o sea, eléctricas, semáforos, yo no sabía qué eran los semáforos, esas cosas eran totalmente desconocidas. Sí era desafiante todo, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, que siempre me ha cobijado, y mi tía que era como mi asesora, que me decía, ve a tal lugar y ten cuidado. Y ya... ¿Llegaste a la casa de tía Juanita? Llegué a la casa de mi tía Juanita. ¿Dónde vivía ella en ese entonces? Ella vivía en la segunda sur, entre sexta y séptima poniente. Ahí vivimos en una casita muy sencilla, muy humilde. Ahí vivimos mucho tiempo. Para esto ya vivía mi primo Gonzalo con mi tía Juanita. Mi primo Gonzalo, hijo de mi tío Adán de Vista Hermosa, ya vivía aquí. Llegó antes. Él llegó antes, ya vivía aquí. Entonces, pues ya era un aliciente, ¿no? Que ya estaba un primo que también venía medio totonaca de la colonia, pero ya tenía un poquito más de experiencia, porque ya tenía, no sé si 1 año, 2 años viviendo ya en la ciudad de aquí, de Tuxtla Gutiérrez. Entonces ya él también se convirtió como en asesor para orientarnos, para decir, ¿no? Y a empezar a buscar chamba. Y ahí nos fuimos para adelante. Yo creo que también eso ayudó, ¿no? El hecho de que ya había alguien acá de allá de Cintalapa. Yo supongo que eso lo motivó a papá para que dijera, no, pues que también se vaya. Siempre mi tío Adán, el papá de Gonzalo, siempre fue un promotor era un agricultor campesino diferente. Él siempre hablaba fue además un gran poeta, un declamador empírico, campesino, pero él hablaba de la ciudad y hablaba de superarse también, y ya su hijo Gonzalo, me parece que también Andrés, el más chico, ya estaba aquí cuando llegamos ahí con mi tía Juanita, y eso ayudó mucho
a que nos relacionáramos un poquito con la ciudad, ¿no? Imagínate, en esa época, la ciudad llegaba a la 9ª Sur y a la 5ª Norte. Parque Morelos y 5 de Mayo. Imagínate lo que está fuera de los libramientos ahora, de la 9ª Sur, de la 5ª Norte. Yo creo que de esa época ahorita ha crecido tus traductores, no sé, unas 10 veces más, ¿no? Multiplicado lo que había por 10. No el doble, no el triple, no, 10 veces más. Ha crecido mucho. Bueno, los años ya han pasado, claro, ¿no? Pero así era en esa época. Muy poco carro, poco tránsito. Entonces platicabas que de los desafíos que enfrentaste cuando llegaste a Tuxtla, ¿cuáles fueron? ¿Cómo los empezaste a superar? ¿Te dieron chance de estar un día o ya el otro día vete a chambear o a buscar trabajo? No, mi tía nos daba la oportunidad de estar en su casa. Ella nos daba techo y nos daba la comida, ¿no? Y ella nos empezó a llevar, la acompañábamos a ir al mercado, la acompañábamos a ciertos lugares y ya empezamos a buscar trabajo ahí cerca de donde vivíamos, ¿no? Yo me acuerdo que encontré trabajo en un lugar donde arreglaban bicicleta y en esa semana que estuve trabajando donde arreglaban bicicleta, me mandaron a hacer un mandado al centro a comprar una refacción. Iba yo pasando ahí por donde es ahora el Cine Chiapas, enfrente había una paletería, no me acuerdo cómo, de Michoacán eran los dueños. ¿La Michoacana, tal vez? Seguramente. Y me habló un muchacho diciendo que iba yo pues caminando descalzo, yo todavía anduve descalzo acá, porque sí tenía un par de zapatos, pero con tal de ahorrarlo, de que no se gastaran, que me compraba mi papá, que me venía nuevo, me los quitaba porque yo estaba acostumbrado a andar descalzo. Andar con zapatos para mí no era lo mío, o sea, me cansaba, me salían ampollas. No estabas acostumbrado. Y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar aquí? ¿Qué es el trabajo? Era una paletería. Vender paletas. No, llevar carritos de paletas a las escuelas. ¿Y cuánto pagan? 5 pesos. Llevar 5 carritos antes del recreo y los a traer después del recreo. Yo trabajaba en una paletería, entonces vine, le platiqué a mi asesora, que era mi tía Juanita, de eso, y me dijo, ahí te van a pagar 5 pesos. Y donde yo estaba trabajando, donde arreglaba bicicleta, me pagaban 1 peso. Y me dijo mi tía, sí, cámbiate. Dile ahí donde trabajas que ya no vas a trabajar. Y entonces como informé que ya no iba a trabajar, pues no me pagaron, me corrieron prácticamente. Hoy día pasó el tiempo, ahí cerca de la casa donde yo vivo, vive un señor que se llama Alejandro Rincón. Él era el hijo de ese señor que me dio trabajo. Hoy es un pobre cuate. ¿De las paletas o del de la bicicleta? El de la bicicleta. Es un hombre que ha sufrido alcoholismo, vive solo. El papá se murió, llegó a vivir ahí cerca de mi casa. Y cuando lo veo y todo, pues ahí yo lo apoyo ahora, ¿no? Porque a veces le he prestado dinero, a veces le he regalado comida. Ese muchacho era el hijo, Alejandro Rincón era el hijo de ese señor que me dio chame, que no me pagaron, él no lo sabe. Bueno, ya creo que un día ya le dije, trabajé contigo y no me pagaron. Se empezó a reír. En la paletería yo empecé a llevar carritos de paleta a las escuelas. Antes del recreo dejaba el carrito y los iba a traer. Para mí eso no era trabajo, era llevar empujando el carrito, era una cosa muy sencilla, pero me pagaban 5 pesos. Era un chorro de dinero para mí, esos 5 pesos. De lunes a viernes eran 25 pesos. Que nunca lo habías tenido. Nunca había tenido. Nunca. Eso fue mi segundo trabajo. Quebró esa paletería, no sé por qué. Los dueños, ahí me di cuenta, ahora me doy cuenta que quebró porque los hijos, habían 2, y las hijas, todos agarraban dinero. Y fueron matando la gallina de los huevos de oro. Y quebró. Y después me dijeron que ya no me podían seguir pagando, que si quería yo seguir me iban a bajar el sueldo. Y me dijo mi tía, ¿cómo vas a creer que te van a bajar? No, a buscar otro trabajo. Y ahí me fui buscando trabajo, vendía agua electrón. Yo cuando estaba empezando el agua electrón, yo vendía agua electrón, estaba yo chavo, vendía agua electrón. Pero ya el garrafón era de cristal. ¿Cómo te dieron un triciclo? ¿Cómo lo vendiste? No, ¿Estuviste en un local? Mi patrón
empezó a manejar un carro que era Saraín Gutiérrez, hermano de Darinel, Darinel esposo de mi primo Oralia, y él me dijo, aquí hay uno que quiere trabajar, aguantar el garrafón vos, me dijo, claro que sí, vente a trabajar, y ese me pagaba 10 pesos diarios, era un dineral para mí, pero como los garrafones eran de cristal y no estaba muy grande, quebraba yo un cristal, lo teníamos que pagar, el cristal, el garrafón, entonces para que nos descontaran, teníamos que llevar los cristales de que se había quebrado el cristal. Gracias a Dios, porque era muy grueso el cristal. Gracias a Dios que nunca me acordé, pero sí se me quebraron varios garrafones. Pero no sé por qué mi patrón, que era Saraín Gutiérrez, que era el chofer, dejamos de trabajar. Él era sastre, por cierto, que acaba de fallecer. Hermano de Darinel. Y luego de ahí trabajé en un restaurante donde hacían cena cerca de la casa donde nos vivíamos, y mi chamba era hacer el aseo, lavar. Después me fui a trabajar a una oficina y también hacer aseo, mandados, limpiar. Después entré yo a una carnicería a trabajar. En esa carnicería tardé. Entré de lo mismo, ¿no? Me contrataron en esa carnicería porque ahí el arma para trabajar, la herramienta para trabajar es el cuchillo. Y la persona que me dio trabajo, que ya falleció, don Ramón Hernández Márquez, me dijo, ¿tú de dónde eres? Ah, pues de Cintalapa, una colonia. Y del campo, sí. ¿Sabes afilar cuchillo, machete, hacha? Sí, claro que sé. Y la prueba fue que me puso unos cuchillos ahí que yo lo afilara en piedra, que usaban, y vio que lo hice perfectamente bien. Y por eso me dio el trabajo. Ese afilar cuchillo lo aprendí con mi papá en la colonia. Y eso me abrió la puerta. Fíjate, sin saber lo que tus papás te enseñan, después eso me abrió la puerta para que ese cuate me diera trabajo. 5 pesos diarios. Para esto yo estaba en la secundaria. Estaba yo en la López Mateos, entraba yo a las 2, salía yo a las 8. Entonces yo en la carnicería entraba yo de 5 de la mañana a 1:30 de la tarde. Dejaba yo limpio ya, porque ahí lo fuerte de la venta es en la mañana. Dejaba yo limpio y todo, a la 1:30 yo me iba, me cambiaba, me bañaba rápido y me iba yo a la escuela. Siempre llegaba yo tarde porque la entrada era 2:10 y siempre, pero toda la secundaria me luché así. Después de eso, trabajando, cambió de dueño de la carnicería, entra un paisano de Cintalapa, don Oscar Guiza, que ya era una persona que me trataba como patrón mucho mejor, un caballero. Y le dijo a mi ex patrón, yo te compro la carnicería, pero siempre y cuando se quede a trabajar Alejandro. Aquí no me dicen Fito, porque el Fito es de la colonia, ¿no? Él es de Cintalapa, es de la colonia, conozco allá, y si lo dejas a él, te compro la carnicería. Y como le interesaba vender la carnicería, pues dije, sí, entré en el paquete. Yo ni cuenta me di que yo ya no tenía otro patrón, sino que de repente llega el nuevo patrón y ya me dice, oye, yo voy a ser tu patrón. Pero ese ya me trataba diferente, era más cuate, era más amigo. Y yo ya para esto había evolucionado mucho en el trabajo, y ya él me nombró encargado de la carnicería. Yo ya fui su encargado, él no se llegaba a meter en nada. Y ahí me eché, no sé, 3 años de la preparatoria. Para esto yo entré en el tecnológico. ¿De la López? Terminé la secundaria y después me fui yo al tecnológico a estudiar ahí el bachillerato en el tecnológico, porque antes de entrar al tecnológico, por alguna razón, yo presenté examen para maestro en la normal. No pasé el examen. Lo curioso es que cuando estudiábamos para el examen, me junté con mis compañeros de la secundaria, porque después de la secundaria ya entrabas para normal. Rigo Castañeda, que en paz descanse, acaba de morir, fue maestro jubilado. Toño, Chus Pérez y Toño Pérez, mis grandes cuates, estudiábamos juntos, y yo era yo como que el mejorcito. Y curioso que ellos sí pasaron el examen y yo no lo pasé. Bueno, ahora digo que mi destino no era ser maestro. Ya me hubiera yo jubilado, ¿desde cuándo, no? Imagínate, mi hermano Mario, mi hermano Rigo, mi hermano Marilena, que fueron maestros, ya se jubilaron. Por supuesto, yo iba adelante y yo ya me hubiera yo jubilado. Pero mi destino era que no fuera yo maestro. Pero sí presenté el examen. Claro, me dolió porque dije,
No sirvo yo para esto, pues. Luego me fui al tecnológico y presenté examen, ya había pasado el examen y en la dirección me hicieron el examen. ¿Qué lo pasamos? Química, física, matemáticas, más difícil además, ya en la dirección. 3 presentamos examen ahí y de los 3, 2 pasaron. Cuando llegamos por el resultado dijo el director, el encargado, una noticia, de los 3, 2 pasaron, 1 no pasó. Sí, yo, como uno viene preparado para lo negativo, yo lo primero que pensé, puta, yo soy el que no pasó. Y así pensamos los 3, no, afortunadamente yo pasé. Me metí al tecnológico, entré 3 años de bachillerato, seguí en la tarde, porque la consigna de papá era, tienes que trabajar y estudiar. Prioridad trabajar, estudiar. Yo siempre fui buscando escuelas nocturnas, qué vocación ni nada, no, lo que hubiera en la tarde. La secundaria en la tarde, bachiller en la tarde. Entré a la carrera profesional, este tecnológico estaba empezando y no había muchas carreras, solo había industrial en producción y algo de química. Y yo quería electricidad, y no era mi vocación la electricidad, pero fíjate que en esa época cuando yo me vine realmente, cuando llegaron a poner la luz eléctrica a mi colonia y las personas que veía que se subían arriba, pensaba yo que eran lo máximo, pues, y que eran los más chingones de la Comisión Federal. Y eso me llamó la atención y por eso yo quería estudiar algo de electricidad relacionado. Luego soy ingeniero eléctrico. Y como aquí solo había ingeniero en producción, pero había la opción de estudiar el tronco común, me aventé 2 años aquí y luego me cambié a la ciudad de Puebla para seguir ingeniería industrial eléctrica. Así terminé mi carrera, licenciado en ingeniería industrial eléctrico. Como nunca lo he ejercido, hoy día pago hasta para que me pongan un foco. Se supone que lo debo hacer, se supone, pero en la práctica, cero. Pago para que me hagan una instalación, porque no me he dedicado a eso. Y además no era mi vocación. ¿Por qué lo estudié? Porque yo tenía la encomienda de mi padre que tenía yo que estudiar. Primero trabajar y estudiar. Fui buscando lo nocturno y eso se acomodó. Fui a Puebla y terminé la carrera en Puebla. Oye, Fito, antes de continuar el tema de Puebla, ¿qué te motivó a trabajar y a estudiar al mismo tiempo para seguir adelante? ¿Te motivó o la necesidad o el hambre? ¿Era motivación, era necesidad, era el hambre? ¿Qué era? Sí, mira, hoy día me doy cuenta, porque comparo la época actual y la época que me tocó a mí formarme. La necesidad era una bendición. Mucha gente como yo, por necesidad, se transformó, se preparó, progresó. Entonces yo bendigo esa necesidad que tuve. Mi padre no tenía la solvencia económica. Agricultor, ¿qué esperas de un agricultor? Trabaja todo el año, trabaja mucho el agricultor, levantándose a las 4 de la mañana diario, y su cosecha depende de muchos factores. Que llueva, que nazca el maíz. Mi padre sembraba maíz y frijol. Yo veía cómo trabajaba, ¿no? Ves un trabajador en ese entonces, puta, sus camisas parecía que se mojaban, como sudaban. Ellos sí sudaban la camiseta. Y el dinero, la producción era cuando se daba la cosecha. Era muy limitado, muy poco. Yo creo que eso también en mi interno, yo creo que eso no me hacía feliz de que no iba yo a tener absolutamente nada si yo seguía en esa línea de mi papá, ¿no? Yo vivía, me daba cuenta que no había muchos beneficios en ese entonces. Ahorita la agricultura, creo que ahorita ya ni siembran ni maíz ni frijol, porque la agricultura del terreno ya no lo da. Y los que siembran, los que se dedican a eso, ahora ya lo hacen los que tienen, con la tecnología, con tractores, con maquinaria, ¿no? Antes era al trabajo normal, como venían los aztecas, como venían, o sea, sembrar, arar la tierra, era muy duro, era muy duro. Ahora, fíjate que ¿qué me motivó? Los que no han visto a un campesino cómo trabaja, realmente a veces hacen comentarios que están mal porque así lo quieren, pero realmente la agricultura, bueno, pues ahí lo vimos con papá, pues a pesar de que trabajaba
como brutal su trabajo, únicamente cosechaba para subsistir. O sea, para eso le daba. Vivía mi pobre padre, sin saber antes la palabra, estrés. Hoy me doy cuenta que mi padre vivió toda su vida en un estrés. ¿Qué es un estrés? Es como si tú vienes manejando un carro y vienes en primera toda tu vida, toda tu carretera, vienes en primera. Ese es como un estrés. Así vivió mi padre. Porque a él le preocupaba mucho. ¿Qué le preocupaba? Sus 10 hijos que tenía, pues, que tenían que comer. Gracias a Dios toda la vida comimos. Muy humilde, pero comimos. Si nos enfermábamos, no sé cómo le hacía, pero nos llevaba pues al médico para curarnos, ¿no? Había la ayuda de mucha medicina casera allá, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, mi padre y mis tíos, los que viven en la colonia, algunos ya fallecieron, pero eran de chamba, eran de trabajar. En ese entonces yo no conocía, no tenía idea quién era flojo, ¿no? Porque veía yo que todos sudaban la camisa, no la playera, la camisa. Trabajar y la mayoría se encontraban a las 4 de la mañana en el potrero donde iban a traer sus bueyes, pues, porque a las 4 de la mañana, o sea, un campesino de esa época, cuando amanecía, ya estaban en su tierra trabajando. Antes, ahorita. Y regresaban hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. 4 o 5 de la tarde. Me tocó, cuando acompañaba a mi papá, me tocó que mi madre, que se levantaba temprano a las 4 de la mañana y no, hacía en ese entonces el almuerzo, le llamaban la redonda. Pero qué manjar, ¿no? Qué delicia. Huevitos de rancho, frijolitos refritos peloteado, un chilito por ahí, tu pumpo de agua, porque así se le llamaban los que ahora son los topper y esos, tan pumpo de agua. Íbamos a desayunar, 8 de la mañana. Tortilla matamariz. Tortillas matamariz. Puta, qué sabroso. ¿Por qué lo comías tan sabroso? Porque ya tenías mucha hambre, te levantabas a las 4 de la mañana y tu actividad empezaba a las 4 de la mañana. No, y a pesar de que comían eso, puta, no engordaban. Y todos flacos. No había agricultor gordo en ese entonces, ahorita ya. En ese entonces no. ¿Y dónde? Decía mi papá, busquen un lugarcito pues ahí donde, puta, buscábamos un lugarcito en el suelo, puta, sentado así. Qué sabroso. Poníamos el morral por las verdes, qué sabroso lo comíamos. Ignorábamos otras cosas. Ignorábamos comer ahorita van a desayunar de Sambor, precioso. Vix, todos esos restaurantes que hay ahora, ¿no? Para nosotros ese era nuestro Sambor, ¿no? Busquen una sombrita, órale. Ahí, muy feliz. Y cuando ignoras otras cosas, eres feliz. Para nosotros era lo máximo. Pero ya cuando me vine a la ciudad, pues empecé a conocer otras cosas, ¿no? Pero ahí, esa época, yo no me arrepiento de haber pasado por eso. Me siento orgulloso. Y te repito que la necesidad, bendita la necesidad, porque eso era como la palanca que necesitábamos para poder trabajar y para poder hacer, porque nosotros veníamos con una consigna. El que venía del rancho a una ciudad, venía de trabajar, estudiar y superarse. Hoy vemos vemos la época que está viviendo esta juventud, la juventud light que le llaman, ¿no? Esta juventud ya totalmente diferente. Fíjate dónde nacieron, dónde nacimos nosotros, es la gran diferencia, pues. Y la verdad es que como papá, que hemos trabajado, que nos ha ido bien, dentro del marco de posibilidades hemos mejorado. Nuestros hijos no han pasado necesidad, no han pasado hambre, no han pasado, esas cosas no lo vivieron. Por eso ya ahorita los jóvenes son light, no. De hecho, critican a nosotros nos critican, pues se convierten en críticos. No, papá, es que tú estás antigüita, no, papá. Pues sí, pero gracias a eso que logramos ser, ellos tienen otro tipo de vida. Entonces, fue necesidad, no fue motivación para seguir trabajando, estudiando. Sí, bendita la necesidad. Es que si tú te das cuenta... ¿Siempre estuviste viviendo con tía Juanita o llegó un momento en que... Mira, es que cuando tú te das cuenta que no tienes... Fíjate, cuando tienes una sola opción en la vida, lo bendices. Nosotros solo traíamos la bendición de que teníamos necesidad. ¿Quién nos iba a dar, pues,
Ya después cuando nos separamos de mi tía Juanita, Gonzalo, Andrés, hermanos, Rigo y yo, mi hermano Rigo, y fuimos a rentar un cuarto, pues teníamos que pagar renta, todos trabajábamos, todos hacíamos nuestra comida, nosotros lavábamos nuestra ropa. Entonces nos dimos cuenta que la necesidad era una sola opción que teníamos y la tenemos que bendecir. Hoy la bendigo esa necesidad porque a lo mejor fuera otro tipo de personas si yo no hubiera pasado por eso. Acuérdate que el fierro, hoy sé que el fierro lo tienes que calentar y se ablanda. ¿Cómo nos hicimos nosotros? ¿Cómo formamos nuestro carácter de progreso a base del trabajo y el trabajo a base de la necesidad? Entonces la necesidad, para mí, es bendecida. Bendita la necesidad que tuvimos. Porque eso nos sirvió como palanca, ¿no? ¿Y qué te motivó para irte a Puebla para estudiar ingeniería? Bueno, yo seguía todavía, en mi mente estaba... Acá no había para terminar. Pero no la carrera que yo quería. Sí podía terminar ingeniero en producción. Otra pinche aventura, ¿no? Porque también sí. No tenías a dónde ir a vivir. Bueno, ya tenías el fogueo del trabajo, ya habías vivido en una ciudad, sí. Pero Puebla es más grande todavía. Sí. Para esto, cuando yo me eché 2 años de la carrera aquí, de ingeniería, la ingeniería tronco común que se le llama, todos los que son ingenieros pasan por un tronco común, son como 2 o 3 años. Sí. Son 4 semestres, 5 semestres. Cuando llevas matemáticas 1, 2, 3 y 4, la física, la estática, todo eso, ¿no? Yo no quería ser ingeniero en producción porque me decía, bueno, ingeniero en producción, industrial, y Tuxtla Gutiérrez pues no tenía casi como que fábricas y esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ya mis amigos ya se habían adelantado. Yo hice una pausa de un semestre. Dejé de estudiar un semestre y me puse a trabajar en esos 6 meses, semestre, para juntar mi lana, ahorrar mi lana y poder alcanzar a mis compañeros, mi amigo el Penichón, mi amigo el Gus, mi amigo el Toro, que ya falleció el Toro. Otros amigos se fueron, ya iban un semestre adelante. La idea, perdón, ¿en el TEC todavía estabas en la carnicería? No. Se me pasó a explicarte que estando ahí en la carnicería, mi patrón, llega un vendedor en ese entonces existían, ahora ya no, los bancos de ahorro que se llamaban bancos capitalizadores. Y el vendedor que llegó ahí, que ahora es mi compadre Javier Calvo Toledo, ojo verde, de origen español, y llegó a la carnicería, ¿no? Y vi que a mi patrón le empezó a explicar el sistema del ahorro. Andaba cambaseando. Trabajaba el cambaseo. Vio la carnicería. Llegó una vez y habló conmigo. Y le dije, no, pues es que el patrón no está. ¿Y a qué hora viene? Creo que el siguiente día llegó. ¿Y de qué se trata? Mi patrón era así de un carácter bonito, de Cintalapa. Carismático. Muy carismático. A ver, güerita, explícame qué es. Y ya le empezó a explicar lo que era el sistema de ahorro. Banco Capitalizador de Veracruz. Y yo escuchando. Y dice mi patrón, quiero uno, dame uno. Quiero ahorrar. 554 mensual ahorró él. En 36 meses iba a juntar creo que 25,000. Y me dice, oye, ¿no tienes uno aquí para mi chalán? Era yo. Si hay uno. A ver, ¿puedes ahorrar 103.80 mensual? Sí. Puta, te vendió el güerito calvo. Yo ya había escuchado todo, ¿no? Y ahí mi compadre, me vendió y ya nos identificamos de Cintalapa, él es de Cintalapa, ¿no? De Jiquila, Cintalapa, por ahí. Y el sistema del Banco Capitalizador de Veracruz es que cada mes llegaban a recogerte el ahorro. El atractivo era que cada mes te recogían y no te pagaban intereses. Pero te metían tu número a jugar en un sorteo. Si tu número salía premiado, en ese momento te daban ya el capital. A mi patrón le hubieran dado los 25, más otros 25 le hubieran dado 50,000, que en ese entonces era un chingo de dinero. Claro. Yo ahorré 10,000, que si yo hubiera sacado mi premiado, me hubieran completado mis 10 y me hubieran dado otros 10. Pero no, ni él ni yo salimos. Pero cada mes llegaba el cobrador y el cobrador era el hermano de Javier, que era Carlos Calvo Toledo, mi gran amigo, que ya falleció. Carlitos Calvo llegó cada mes y él siempre se quedaba platicando conmigo.
2 horas ahí cada que llegaba a traer el dinero. Entonces yo ahorraba. Y de repente Carlos Calvo lo ascienden a auditor y llega un nuevo cobrador en moto. Y me decía, yo te voy a... Bueno, Carlos Calvo lo presentó y a él llegó en moto. Y yo, no sé, tenía 16 para 17 años y me llamaba la atención ya la moto, ¿no? Entonces me compré mi primer moto. Entonces el cobrador que llegaba, ya platicábamos, pero de moto. Como a los 16 tuve mi primer moto. Y platicábamos de moto, que la Carabela, que el Enduro, que la Islo. Bueno, la Islo Apache y la Honda 250, bueno, por ahí. Y que la Honda, que no sé qué. Entonces llegaba en moto. Y platicaba conmigo, él era contador, él me decía, yo estoy en este trabajo mientras consigo chamba, porque yo quiero otro trabajo. ¿Pero compraste tu moto porque ya sabías manejar? No. Mis primeras malas inversiones fue comprar moto a lo tonto. ¿Por qué a lo tonto? Porque me apoyé de otro cabrón que manejaba grúa, que se llama Jorge, y ese no sabía de motos. Y él me dijo, allá hay una moto, vamos a comprarla. No servía, o sea, perdí mi paga. En ese entonces como 3.500, que era un chingo de lana. Yo me hubiera comprado un terreno en Las Palmas con 3.500 en ese entonces. No tenía yo cultura financiera, nada. Luego me compré otra. Entonces con ese cobrador que llegaba mes con mes, platicábamos de moto. Y resulta que él renuncia al trabajo. Y viene su jefe de Veracruz y le dice, ¿no conoces por ahí a alguien que nos pueda trabajar? Puta, no conozco. Dice, pero ¿sabe qué? Dice, tenemos un cliente que está chavo y que tiene moto, pero trabaja en una carnicería. Llévame con él, vamos a ir a verlo. Yo para esto de encargado en la carnicería ya ganaba 1,000 pesos mensual. Pero trabajaba de domingo a lunes, sin vacaciones, sin sueldos, sin aguinaldo. Esas cosas no desconocía yo. Y llega el de la moto, el cobrador, con el patrón, venía de Veracruz, y le dice, oye, queremos hablar contigo, pero ahí estaba mi patrón en ese momento. Digo, nada más que ahorita yo no puedo hablar, ¿no? Te espero en tal lugar. Bueno, ya llego y me dice el auditor, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí de cobrador? Lo que hace fulano de tal. No, le digo, pues es que yo tengo trabajo ahí. Bueno, pero ¿cuánto ganas ahí? Gano 1,000 pesos mensual. Semanal me pagaba mi patrón ya ahí, 250. Ah, mira, si ganas mejor aquí, ganarías como 800 pesos de sueldo base. Pero hay una comisión, que con esa comisión puedes sacar los 1,000 pesos. Te voy a dar una moto. O sea, no le hubiera yo entrado con el puro sueldo. Pero cuando me dijo, te vamos a dar una moto, cabrón. La moto que trae ese cabrón, te la vamos a pasar a ti, para mientras. Y si vemos que le echas ganas, te vamos a dar una moto nueva. ¿Qué crees que por la moto me voy a trabajar? No tanto por el trabajo en sí, sino por la moto. Sí, otra cosa que me gustó. Vas a trabajar de 9 a 2. Porque le dije, pero yo estudio y me llevo a la escuela. ¿Qué tal? No, pero aquí dice, en moto puedes trabajar en la mañana, te lo avientas en la mañana. Tú sabes manejar moto y puedes hacer tu trabajo en la mañana. Entonces eso me gustó. ¿Y de qué horas? De 9. Me gustó porque en la escuela, en la ingeniería ya requería más tiempo para el estudio y no me estaba dando tiempo. Entonces yo iba a entrar a las 9 y yo decía, puta, si yo me levanto a las 5 de la mañana, yo puedo estudiar 4 horas, hacer mis tareas y todo eso, ¿no? Y me decía, bueno, sí me interesa. ¿Te interesa? Sí, pero yo no voy a buscar otro. Pero ¿cómo le digo a mi patrón? No, pues dile que tú me lavó el coco. Tú quieres progresar y que la chinga. Bueno, con ese concepto voy y le digo a mi patrón, que yo me llevaba bien con él me trataba muy bien. Digo, fíjate que ya no voy a trabajar contigo. ¿Qué? No me digas eso, cabrón, puta, se enojó. Y ahora te vas de cobrador. ¿Cómo aquí eres encargado y te vas a ir de cobrador? Sí, pero la verdad es que ya quiero yo como descansar, ¿no? Hijo de la chingada, bueno. Entonces, ayúdame a conseguir otro y prepararlo. Pero para entonces estaba mi hermanito Caín, que ya más o menos sabía, y ya él empezó a entrar ahí, y yo estuve llegando como 15 días a enseñarle, de 5 de la mañana a como 8, 8:30, porque a las 9 ya entraba en el otro.
Pero vi como él se molestó, la verdad no me pagó, y ya pasó como 15 días, vi que no me pagó, entonces ya dejé de ir. Y yo ya me dediqué a entrar en la moto. A mí me daban 20, 25 recibos diarios para cobrar. Hacía yo mi algoritmo, o sea, primero, dos, tres, así, con él consigo la ciudad, y me lo echaba yo 3 horas, 4 horas en moto. Llegaba yo, Jorge Luis, tu recibo, no está, o vente mañana, adiós. Iba yo con el que sigue, con el que sigue. En 3 horas me lo echaba yo, porque era yo hábil ya en la moto. No, aparte la ciudad estaba más pequeña, ¿no? Sin casco, no sabía yo qué era tener un pinche casco. Licencia, menos. El caso es que, y ya me daba mucho tiempo para ir a la escuela, salía yo a las 10 de la noche del tecnológico, trabajaba yo, descansaba yo el domingo, el sábado sí trabajaba yo, pues. Trabajando yo como cobrador, conozco a los agentes, los que vendían los títulos, como Javier Calvo, ¿no? Y me empecé a llevar con ellos. Y cuando yo andaba trabajando de cobrador, ellos me decían, algún cliente me decía, oye, quiero un ahorro, mi compadre quiere un ahorro, o mi sobrina quiere un ahorro, ¿cómo le hacemos? Y ya le decía yo a los agentes, allá hay un cliente que quiere uno. Y bueno, y no me daban nada porque yo no lo pedía. Pero después otro agente me dijo, ¿y cuánto te dio? No, nada, te chingó. El que te caiga, dámelo, yo te voy a dar la mitad de la comisión. ¿Qué, de verdad? Sí. Y así pasó. Cuando yo encontraba otro que quería, ya llevaba yo al que me ofreció y ese me daba mi... Haz de cuenta que si ganaba en ese entonces 200 pesos, me daba 100 pesos, era el chingo de lana, ¿no? Y ya después me di cuenta que ya no solamente esperaba yo que me pidieran el seguro, el ahorro, ya lo ofrecía. Yo le digo, oiga, ¿usted no sabe alguien que quiera un ahorro? Ah, fíjate, hijito, que me gustaría que le fueran a hablar a ese cabrón que ahorre, o así me decía. Y ya le decía yo a aquel, le pregunté y me dijo que vamos a verlo, ¿no? Y yo veía que los agentes, ¿por qué me hice agente de seguro? ¿Por qué soy ahora agente? ¿Por qué soy vendedor? Porque yo veía que los agentes eran desinhibidos, eran chacharacheros, hablaban, eran desmadrosos. Y yo era muy tímido, yo era exageradamente tímido, cohibido. Traía muchos programas que ahora sé que son archivos de timidez, de la formación de niño, ¿no? Y me empecé a juntar con ellos y yo que quería era aprender, y me daba yo cuenta que cuando llegaban, cómo hacían la venta, pues, cómo le echaban salsa a sus tacos, cómo ese entusiasmo que tenían. Y yo decía, ¿por qué era que yo soy así, callado, tímido, vergonzoso? Era ya programas que yo los traía, pues, pero yo veía a esa gente que era muy desinhibida. Entonces ahí, contestando a tu pregunta, que cuando me fui a Puebla, yo renuncié a ser cobrador y me dediqué a ser vendedor. Y en esos 6 meses ahorré mi paga, de tal grado que y cuando llegué a Puebla, yo a la señora de la casa de huésped le dije, ¿cuánto cuesta mi mensualidad? 1,000 pesos mensual. Le voy a pagar los 6 meses. Ay, Alejandro, ¿cómo? Sí, está así. Llegaba yo y adelantaba, yo estaba mi semestre pagado. Ya solo tenía yo mi lanita para ir a la escuela, en el camión y eso, ¿no? Pero yo ya tenía pagado mi techo y mi alimentación por 6 meses. Y siempre fui adelante. O sea, venía, trabajaba 15 días por las vacaciones y llegaba y pagaba por adelantado mi renta mensual. Eso me hizo cierta tranquilidad. Entonces, ahí en Puebla, cuando decido irme a alcanzar a mis compañeros, ya tenía yo el ahorro, que era lo que me impedía. Ya vivía mi papá, no me acuerdo si ya vivía mi papá acá. El caso es que yo sabía que no tenían dinero para darme, pues. Yo ya venía preparándome desde más chico, que mi papá lo que hizo darme el permiso, la decisión del permiso. Oye, te vas, puedes trabajar y estudiar. Me dio lo que tenía. Eso era lo que tenía, el poder de decir, te vas o te quedas. Pues. Los papás del campo prefieren que sus hijos le ayuden en el campo. Muchas veces. Mi papá no, aunque le podíamos ayudar, pero tomó esa decisión, quién sabe cómo, por qué, pero tomó esa decisión, la cual
Es una decisión tan grande que toda la vida se lo voy a agradecer a los dos, papá y mamá, ¿no? Porque mi mamá nunca se opuso y yo creo que eso fue una gran decisión. Porque yo me vine primero y de ahí, gracias a Dios, los 10 estamos aquí en la colonia, en la ciudad. Nadie se quedó en la colonia. Y no por despreciar la colonia, pero tu campo de acción, de trabajo, es muy mínimo. La competencia ya está muy grande. Aquí te das cuenta que tienes mucha oportunidad. El que quiere puede aprovechar las oportunidades que hay, más aquí en la ciudad que en la colonia, que en el campo, que es muy pequeña el área de poder desarrollarse, ¿no? Entonces esa decisión de mi papá todavía lo tenía en mi mente, puedes trabajar y estudiar. Llegué a Puebla, me instalé donde estaban mis compañeros, ellos ya habían hecho el caminito, pero yo seguía, ya había pagado mi semestre, pero yo tenía que trabajar. Entonces allá lo primero que me hice, yo ya iba como vendedor de ahorro. Fui a conectarme a la oficina de Puebla y me agarré de socio un viejito. No tenía carro, yo tenía mi bocho, ya había comprado, tenía moto y tenía mi bocho, pues, y me lo llevaba yo a Puebla. Y le dije al viejito, oye, si quiere trabajamos juntos. Sí, me interesa. Oye, ¿tú tienes tu carrito? Sí. Y ya con él nos íbamos a diferentes lugares y decía, vamos aquí, todo al cambaseo. Hoy a lo que me dedico, soy agente de seguros y me siento muy orgulloso hoy que puedo ser un vendedor de los que todavía saben cambasear. Me hice al cambaseo. La cartera que tengo de clientes al día de hoy, lo he hecho al cambaseo. ¿Qué es el cambaseo? Tocar puerta y ahora presentar, poner tu carita de perro, le llaman algunos, y ofrecer tus servicios. No tengo ningún problema en irme a un lugar donde no conozco a nadie y empezar de ceros en el cambaseo. Para mí fue una escuela. Me junté con algunos vendedores que trabajaban en el cambaseo. No existía como ahora las redes, ¿no? La modernidad que hay ahora, no existía el cambaseo. Me hice el cambaseo. Y ahorita que mencionas el tema de seguros, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en la industria del seguro durante 36 años o más? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es que sucede un fenómeno. Cuando yo terminé la carrera de Ingeniería Industrial, licenciatura en Ingeniería Industrial en Puebla, estuve allá 2 años y medio, porque el tronco común me lo hice aquí y con la ventaja que había ya que podías adelantar en los veranos. Yo adelantaba materias en los veranos. Cuando regreso, me puse a trabajar allá cuando salimos de la escuela, porque al tecnológico llegan las empresas de parte de las fábricas de Puebla, por ejemplo, y ponen bolsa de trabajo, necesitamos 20 pasantes. Así, ejemplo. Y habían varias empresas, entonces, y íbamos, una plebe, bueno, vamos, cerca de entre Puebla y Tlaxcala, Pisaco, Tlaxcala se llama, por ahí estaba la fábrica, pero nos pagaban una bagatela. Yo que ya vendía capitalización, me iba yo en la mañana a esa empresa y en la tarde me ponía a hacer lo que yo ya iba haciendo, que era la venta de capitalización, de ahorro, y ganaba más trabajando como vendedor que como ingeniero. Nos pagaban era yo pasante, pues, nos pagaban muy poco. Entonces, llega el momento que mis compañeros empiezan a regresar a sus lugares de origen y yo traía todo eso de regresarme a mi pueblo, pues, a regresarme. Entonces, me regreso a Tuxtla y aquí, ¿qué industria hay en Tuxtla? En ese entonces no había fábrica, no había nada. Un ingeniero industrial eléctrico podía trabajar en la Comisión Federal. En ese entonces tenías que dar lana al sindicato para poder entrar a trabajar ahí. No sé si eran 40 millones o eran 40,000 pesos, pero ¿de dónde iba a agarrar esos 40,000 pesos? Un amigo pudo entrar ahí. Ahí está, ya está, creo que ahorita ya jubilado, porque pudo entrar y yo no. Entonces, diariamente salía yo a buscar trabajo. Pero decía, ¿de qué voy a trabajar? O sea, ingeniero industrial eléctrico. Y creo que fui a la planta La Mosca,
salió una convocatoria en la planta La Mosca. Entramos, querían un ingeniero eléctrico y un mecánico. Mi amigo el Toro era mecánico y por mi lado yo iba como eléctrico, ¿no? Y nos empiezan a pasar filtros, a seleccionar. Pero cuando nos tocó hablar por el lado americano, oh, what's your name? Y empieza a hablar, oh, good morning. Puta, nosotros nos quedábamos pues, callados. O sea, y nos dijo, ¿qué no hablan inglés? Pues no. Váyanse. No los quiero. Puta, nos corrió a todos. Ahí acabó esa experiencia y ya me salió en la calle y de repente me encuentro al güerito Calvo. En ese entonces no era mi compadre, Javier Calvo Toledo. Ya no vendía capitalización, ya vendía seguros. Oye, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué. Buscando chamba. Pero antes de eso, cuando me regresé a Tuxtla Gutiérrez, todavía seguía el Banco Capitalizador de Veracruz. Sí, todavía seguía. Y yo para eso ya tenía la libertad a tiempo completo de poder trabajar. Y me juntaba yo en ese entonces ya en otro nivel con otros vendedores de Veracruz y de Oaxaca. Venían ellos a trabajar acá, me buscaban y nos íbamos a Comitán, a San Cristóbal. Una vez nos fuimos hasta Campeche, porque ya estaba yo en ese nivel. Era como de entusiasmo, ¿no? Como vendedor, era muy experto, ¿no? Pero me jalaban. Pero tenían otras técnicas, eran mucho más hábiles para vender que los amigos, los compañeros míos locales. Y yo me junté con ellos como 2 años. Ahí junté mi lana para comprar mi carro, para eso. Ya otro carro ya no lo he hecho. Pero de repente estábamos en San Cristóbal trabajando con un compañero, Taín López Borguete, que ya falleció, cenando en un buen restaurante, en ese entonces el Español. Jacobo Sabludowski anuncia, a partir del 31 acaban los bancos capitalizadores en toda la República Mexicana. Puta, quedamos nosotros en shock, quedamos sin chamba. Al otro día le hablamos a nuestro gerente, ya lo escucharon, qué bueno, me ahorran. Hasta el día 30 pueden vender. El día 31 empiezan a buscar su trabajo. Hijo de la chingada. Quedamos sin trabajo. Ahí ya ganaba yo mejor. La verdad es que me juntaba yo con esos agentes, eran de otro nivel y ganábamos mucha lana. Ganábamos buena lana a buscar trabajo. Salía yo y me encuentro al güerito Calvo. Eso ya se había acabado. ¿Por qué no te vienes al seguro? A vender seguros. Puta, yo decía yo, era un trauma porque decía yo, pero si yo voy a estudiar, pues yo ando buscando chamba de ingeniero. Y me dijo, pero ¿por qué no, mientras conseguís chamba de ingeniero, dedícate a esto, algo que te caiga? Vos conoces un poquito a la gente, fuiste cobrador, conoces a gente. Pues sí, tienes razón. Mañana te llevo, órale pues. Avenida Central estaba poniendo, estaba la oficina de seguros La Comercial. Y me dijo, mira, aquí hay 2 promotores. Don Miguel Serrano Pino y el otro Roberto Martínez. Don Miguel Serrano Pino no te va a enseñar nada, porque es lo que quiere ya que trabajes. Y el que te puede enseñar un poquito es don Roberto Martínez, que es promotor. No, poneme con el que me enseñe. Bueno, y me dio una señora explicación de 10 minutos y me dijo, mira, esta tarifa, ¿cuántos años tienes? 40. Aquí está la edad. Aquí está la suma asegurada. Y aquí está lo que puedes recuperar, porque en esa época había inflación. ¿Este es un seguro de vida? Sí, órale, a vender. Esta es la solicitud. Por supuesto, yo salí a la calle, decía yo, puta, esta es la aplicación. 10 minutos. Puta, no como ahora que, puta, te tienen cursos, ¿no? Afortunadamente ahora ya hay, en ese entonces. A mí, yo soy de la escuela de que aprendimos en la calle. Ahorita desayuné con 2 compañeros que aprendimos en la calle. O sea, somos vendedores que aprendimos en la calle, de seguros. No había ahora lo que hay ahora, menos las redes, menos Facebook, menos, puta, googleas y ves muchos instructores ahora y que, la verdad ahorita el que no quiere aprender porque no quiere, porque ahí está todo, hay buenos maestros, buenos vendedores, buenos instructores, hoy, en ese entonces, ¿no? Entonces yo salía yo a la calle, me paraba yo en una esquina, puta, mira yo para allá, mira yo.
Y luego traía yo todavía, a pesar de que ya había yo hecho mis pininos en el banco capitalizador, todavía traía yo el trauma de la timidez, de ser prohibido. Y luego yo no me sentía nada seguro, porque yo no conocía nada seguros, vender. Y me acuerdo que llegaba yo a una esquina donde yo compraba mi cigarro en ese entonces, o mi cervecita, empezaba a echar mi cervecita, y decía yo, este cabrón puede comprar seguro. Y llegaba yo, era tanto mi timidez que llegaba yo y no me atrevía yo a entrar. Fíjate, no me atrevía yo a entrar. ¿Por qué? Porque desconocía yo. ¿Cómo? ¿Vendedores seguros? ¿Cómo? Puta, pues llegaba un día, 2 días, 3 días, le daba la vuelta a la manzana y no tenía el valor y así estuve una semana. Cuando me decido entrar, ¿vendés seguro vos? Me dice. Sí. Puta, ¿por qué no me viniste? Antier compré mi seguro. Fue en la semana que yo andaba dando la vuelta. Antier compré mi seguro. Bueno, salí así como triste, pero a la vez contento. Digo yo, mi ojo sí estaba enfocado a alguien que sí quería, que sí le podía vender el seguro. O sea, sí me dio motivación, ¿sabes? Y eso lo pasé. Pero no te pasó lo mismo que le pasó a mi amigo Coca, ¿no? Que puta, los chorros de sudor, se le bajaba la presión, pues cuando entraba con un, cliente, puta, ahí le teníamos que echar aire, pues, para que no se nos fuera. Es que hay muchas maneras de sacar el nervio. Yo lo que hacía era temblorina. Ahora, no me saqué que ahorita no estoy nervioso. Lo que pasa es que ya con el tiempo y la experiencia lo aprendemos como a disimular. Eso lo han dicho muchos instructores, que tienes que... La adrenalina está, el nervio está, pero como que ya lo disimulas un poquito, porque tenemos en el aprendizaje de que hemos hecho ya un poquito de experiencia en lo que te estoy diciendo, en el conocimiento. Si esto me lo hubieras hecho esta entrevista hace 20 años, no tuviera el valor de platicarlo, ni siquiera platicarlo, ¿no? Así anduve dando vueltas como 6 meses y sin vender. Y yo decía voy a hacer lo que hice cuando yo empecé a tener valor para sacar a bailar a una muchacha. ¿Sabes qué hacíamos con otros cuates? Nos íbamos a la orilla los sábados. Y donde había alguna fiesta, ahí nos metíamos. Como nadie nos conocía, sacábamos a bailar, porque no sabíamos bailar, pues. Entonces yo dije, me voy a ir a trabajar en otro lado fuera donde yo no me conozca a nadie. Y me fui a Tonalá. Yo no me ponía a pensar que el calor, eso. Me fui a Tonalá. Y hacía el cambaseo. Y una tortillería, me acuerdo que me dice, oh, sí, te escucho, dice, pero vende más tarde porque ahorita estamos ocupados. Bueno, y llego, le explico y me compra. Un seguro chiquito. El tamaño de la prima de lo que yo gané fue mínimo, fue nada. Pero el valor, la grandeza de haber hecho una venta, para mí fue lo máximo. Fue lo único que hice. O sea, en mi hotel y en mi comida gasté 10 veces más de lo que gané. Pero dije, ya hice una venta. Y luego ya me vine aquí y ya empecé a visitar, porque lo que hace cualquier vendedor que empieza, visitar a la familia y los amigos. Dejé de visitar la familia y los amigos porque en vez de que me motivaran, me daban en la torre, porque ¿qué estás haciendo vos, Alejandro? Vendiendo seguro. ¿Qué no estudiaste una carrera? ¿Qué estudiaste? Ingeniero. Oye, tan bonita tu carrera, ¿cómo estás vendiendo seguro? Y puta, tu carrera. Tan bonita, chingona está tu carrera, ingeniero. No, buscar de ingeniero. Entonces yo me daba cuenta que cuando salí de la casa salía yo peor, salía yo subterráneo, mi autoestima se aterrizaba. Porque la familia, los amigos que me conocían, en vez de que me compraban, me regañaban, pues. Y empecé a luchar con ese trauma, con ese gran problema. Fue un gran problema porque me costó, no sé, seguía haciendo mis pininos, pero yo creo que fácil, como 3 años anduve en mi cabeza ingeniero. Cuando yo era soltero, o sea,
sigo siendo soltero, pero en ese entonces estaba yo soltero, que no tenía yo hijos, ¿no? Me presentaba con una chica y yo decía, soy ingeniero. No decía yo, soy vendedor. Porque en ese entonces el vendedor era como despreciativa Hasta la el palabra. momento, o sea, no ha cambiado mucho el concepto del vendedor. Sí, pero ahora, gracias a los grandes vendedores que existen, gracias a los grandes, en seguros hay magníficos vendedores, excelentes vendedores, que han elevado, han hecho honor, han hecho con mucha dignidad la palabra vendedor. Y yo a todos mis compañeros los felicito, esos, a todos, y esos que han hecho grande, que han superado un poquito la palabra de vender, cualquiera lo puede vender, no. Yo los felicito y me siento muy contento, muy orgulloso de ellos, porque de ellos les aprendes. Y ellos han hecho que el vendedor tenga otro nivel, ¿no? Entonces, empecé a hacer mis pininos como vendedor y le empecé a encontrar el hilo. Cuando empecé a hacer mis ventecitas, yo vendía puro seguro de vida. Como a los 3 años de vender, así poquito, pero llegó el momento que vendí 27 seguros en un mes. Chicos. Tu récord. Mi récord, nunca lo he hecho. Porque el seguro de vida 27, pequeñas, primas muy pequeñas, pero fueron 27. Lo que contaba para mí no era la prima, era el hecho de vender vender el seguro. Entonces mi promotor me dijo, tienen que ser vendedores integrales, vendan seguro de auto, vendan seguro de empresas. Yo ya tenía 3 años que vendía yo seguro, pero no sabía yo que existían los seguros de empresa, los seguros de autos y los seguros de gastos médicos mayores. Mi mente. No sabía yo eso. Entonces ahí empecé ya a diversificar la venta de los productos. Y empezamos, lógicamente, a hacer una cartera de clientes ya más integral. Luego la comercial se fusionó con Seguros América, se fusionaron, ya era una sola compañía porque nosotros ya trabajábamos. Ahí nos dimos cuenta que un agente de seguro podía trabajar en varias compañías. Yo no sabíamos, muchos, algunos sí, que tu cédula te da para trabajar a varias compañías. Cuando se fusionó América y Comercial, nos dimos cuenta que podíamos trabajar en varias compañías. Hoy día, no conozco yo ninguna agente que trabaje para una sola compañía. La mayoría trabaja para 3, 4, 5 o 10 compañías de seguros. Porque tu cédula es profesional y te da para trabajar para varias compañías. Así más o menos es la historia de la labor que hago ahora, que con mucho orgullo me dedico a las ventas, y con mucho orgullo cuando me presento digo, soy vendedor y vendedor de seguros. Porque la venta de seguros es una carrera como todos. Imagínate cuando empezamos nosotros, que me dieron una explicación de 10 minutos, porque mi promotor tampoco sabía, pues, no le echo la culpa a él, ¿no? Él decía, así aprendió él. Y a poco ahora te pueden decir, te explico y vas a ser doctor, o vas a ser contador, o vas a ser ingeniero. Tienes que llevar toda una carrera, porque el ingreso que tiene un vendedor lo podemos comparar. Algunos ganan menos, algunos ganan más, pero ganamos como un profesional. Claro. Pero no puedes capacitarte en media hora. Nos dimos cuenta, los que empezamos así, que teníamos. La mejor escuela de la mayoría fue la calle. Sabes que nosotros los vendedores, donde hemos aprendido más, al menos yo, son con los clientes difíciles, no con los clientes fáciles. Yo no aprendí con la familia ni con los amigos. Porque en vez de ayudarme, algunos sí me ayudaban, pero a muchos no. Me tramaba, entonces me di cuenta de eso y empecé a buscar clientes diferentes que no me conocían. Y la labor, pues, que tienes que convencerlo, ¿no? No te conocen, tienes que vender seguros, vendemos. Tienes que vender seguridad antes de seguros. Y antes de vender seguridad tienes que vender confianza. Ahora lo sé. Antes no lo sabía. Pero a través del tiempo, el tiempo da la razón a quien la tiene. O sea, esa perseverancia, porque gracias a Dios que no conseguí trabajo de ingeniero. Porque hubiera yo sido empleado. No menosprecio, puede ser empleado. Pero creo que esto le puede sacar más jugo que cualquier otra profesión.
o que cualquier profesión, o yo creo que el que se lo propone, ¿no? Claro, claro. Cuenta mucho la actitud. Ahora sé que es la actitud. En ese entonces ni sabía que existía la actitud. Pero todo lo vas aprendiendo en el camino, pues ese es lo bonito del trabajo. Los clientes son tus maestros. Los clientes te van enseñando. Yo tengo una gratitud con mis clientes que me han comprado fácil, pero mi gratitud es mayor con los que me han enseñado, los que se han puesto difíciles en su forma de ser. Hay clientes que te tratan maravillosamente bien. Qué bueno, ¿no? Porque eso habla de que son buenas personas, pero hay clientes que no. Todavía al vendedor lo ven como, te voy a echar la mano. Ah, sí, te lo voy a comprar, te voy a echar la mano. Te voy a ayudar. Puta, pero cuando tienen un siniestro, ahí es donde nos damos cuenta que no me echó la mano, puta, nos echamos la mano. Claro. ¿No? Porque ahí se dan cuenta de la bendición, del beneficio y la bendición de tener un seguro. De la rama que sea, del ramo que sea de gasto médico, sea de auto, sea empresarial, sea de casa habitación, sea un seguro de viaje, el seguro que tengas, ahí te das cuenta. Más o menos. En resumen, así es la labor que desempeñamos, ¿no? Todo mi vendedor. Yo me alegro mucho cuando veo a un compañero vendedor. Claro. Algunos compañeros, por el ego, a veces no se quieren juntar con agentes de seguro. Algo está mal, ¿no? Porque uno tiene que juntarse, platicar, ponerse contento con el amigo vendedor, y si es del ramo de seguros, pues con mayor razón, porque podemos platicar en el mismo canal y en el mismo Como lo que hiciste en la mañana, ¿no? Sí. Vengo muy contento, pues estuve con dos viejos conocidos, compañeros y amigos de seguros, Ángel Luz Canteral y Toño Gordillo. Está bien, vamos a ver la posibilidad de invitarlos a ellos. Pues Fito, muchísimas gracias, realmente te damos las gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias. Si alguno de nuestros oyentes quieren contactarte, ya sea que quieran un seguro o saber más de tu trayectoria, ¿a dónde te pueden contactar? ¿Por redes sociales? Sí, muchas gracias. Pues yo lo que tengo es que mi nombre es Alejandro Cruz Rodríguez, me avala la experiencia de más de 35 años en el ramo de seguros. La cartera de clientes que tengo, pues me avalan, hemos procurado y tratamos de dar en lo posible un buen servicio. Mi nombre es Alejandro Cruz Rodríguez, mi número telefónico es 967-155-2709. Mi correo viene de Alejandro Cruz Rodríguez, es cruzroal@hotmail.com. Trabajo especialmente en la zona de San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Aquí estamos a las órdenes. Pues gracias, Fito, nuevamente por ser parte de este programa, y muchísimas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta entrevista. Los invito a que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún episodio vibrante. Nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias a Coque Cruz, que me hizo esta invitación, la verdad, muy agradecido a su equipo, y ojalá que mucha gente lo vea y mucha gente contacten a Coque Cruz, pues para hacer una entrevista, porque fíjense que desahoga uno el corazón, saca uno, es una catarsis, saca uno muchas cosas que quisiera uno platicarlo. Aquí es una oportunidad. Gracias, Fito. Hasta pronto.